Amados hermanos, feliz día del Señor. En la Biblia encontramos la historia de la creación de un pueblo. Desde su mismo origen, el pueblo de Israel está llevada a través de 2000 años, respetando cronología, genealogía, hitos especiales, geografía. Es una historia bien documentada. Se citan personajes, mandatarios, profetas. También encontramos que en la Biblia hay historia, hay relato de la creación de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Así que tenemos en la Biblia historia de la creación del pueblo de Israel, con el advenimiento histórico de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, encontramos la creación de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, con sobrada sensatez, autoridad, serenidad, podemos afirmar que la Biblia es un libro de historia. Sin embargo, debo de advertirles que desde el pasado siglo hay todo un movimiento filosófico, ideológico, orientado a restar la calidad histórica del relato y a dejar la Biblia como un manual de consejos espirituales, carente de substrato histórico. Esto prácticamente es lo que dejó la filosofía naturalista y lo que ahora, con un aura de pseudocientificismo, se ampara la teología liberal, diciendo que es válido en la Biblia lo que sea racional, lo que podamos explicar, lo que sea lógico. Lo demás es mito y pertenece a la ficción, y por lo tanto debemos de considerar que la Biblia es un manual de mensajes espirituales sin respaldo histórico. Nosotros no compartimos en absoluto tal posición. Esto lo tengo que advertir porque hoy vamos a revisar un pasaje histórico, un pasaje bastante llamativo, un tanto misterioso, en donde encontraremos que en tiempos patriarcales, hace 4000 años, un hombre de Dios, miembro del pueblo de Dios, se enfrenta en un combate extraño, nocturno, con Dios mismo o con el ángel de Dios o con alguien que representa a Dios. Y esto, por supuesto, sería descalificado a priori d'emblée por la corriente actual crítica que hay en algunos seminarios e iglesias. Y hoy será, sin embargo, base para nuestro sermón. El otro aspecto que quisiera dejar en claro, ya sé que en la mente de ustedes se están ubicando a qué texto me refiero, es el siguiente. Es importante, era importante y aún lo es para todas estas culturas del Oriente y, hermanos, para nosotros también, lo que significan los nombres. Para la cultura semítica, para el pueblo abrahámico, el nombre que se le daba a un bebé al nacer tenía una importancia especial porque iba en cierta manera a significar lo que sería su función de vida, su significado, el sentido de su vida, su misión en la vida. O, si no de a futuro, por lo menos del presente en el cual
había sido concebido y había nacido. Era importante, era significativo, pero hermanos, he dicho para nosotros también, porque cuando nosotros vamos a poner nombre a nuestros hijos, usualmente queremos que esos nombres lleven un significado, representen algo que sea querido para nosotros, para nuestros familiares, para nuestras convicciones, para nuestra fe, para nuestra manera de pensar, en fin, también le damos importancia a los nombres. Este asunto, por lo tanto, quería destacarlo y destacar que desde el punto de vista bíblico, los nombres son importantes porque identifican la particularidad, la singularidad, la unicidad de cada ser humano. Hoy, para nuestro tiempo, 8.000 millones de habitantes poblando el planeta. Ninguno es idéntico al otro. Ni en los identical twins, los gemelos, ni siquiera en ellos. Se observan diferencias. No hay dos idénticos. Por lo tanto, los nombres propios son importantes. Y en esto están de acuerdo, hermanos, psicólogos, terapeutas, teólogos, historiadores, sociólogos, griegos y troyanos, que cada ser humano, hombre o mujer, son únicos, irrepetibles, diferentes al resto de los de su especie. Somos únicos. Por ello, la importancia de nuestro nombre. Y quería destacarlo debido a que ese ha sido el título que he asignado a la predicación en esta mañana. ¿Cómo te llamas? Y quisiera que salvemos la distancia natural que existe entre los personajes bíblicos y nosotros. Formamos parte del pueblo de Dios, pero cierto que al mencionar nombres de Antiguo o Nuevo Testamento del pueblo de Dios, ellos son originales, se destacan, hay luces especiales sobre ellos y tendemos a dejarlos un poco lejanos. Nos cuesta aplicar enseñanzas a partir de sus experiencias y esa no es la idea de la revelación bíblica. Hoy en día hay ciertos movimientos que buscan personajes relevantes de fama para hacerlos referentes y traer agua a su molino. Bueno, yo quisiera que nosotros como pueblo de Dios, miembros del pueblo de Dios, tuviéramos en estos personajes bíblicos referentes, insignes, importantes, hermanos nuestros, hijos de Dios, escogidos de Dios, miembros del pueblo de Dios, de los cuales sentirnos, o con los cuales sentirnos identificados en cierta manera, encontrando en ellos virtudes y errores. El texto que vamos a tener como base se encuentra en el libro de Génesis. Voy a tomarlo de la Biblia de las Américas, capítulo 32, versículos del 24 al 30. Voy a irlo leyendo a medida que lo voy tratando. ¿En qué situación nos encontramos? Hermanos, el nieto de Abraham, Jacob, ha tenido que huir de la casa de sus padres porque había engañado y le había usurpado la primogenitura a su hermano mayor. Y se fue a tierras lejanas, allá al norte de Irak, y ahí también vivió entre engaños, tú me engañas y yo te engaño.
tuvo que huir, así como ya antes lo había hecho, y ya hombre con bienes abundantes, con familia, habiendo formado un clan, ha iniciado su regreso a la casa de donde salió. Han transcurrido 20 años, se encuentra ya cerca, pero sabe que le espera a su hermano y que su hermano es un hombre de guerra y es un hombre del que le han dicho tiene preparados 400 hombres para enfrentarte. Aspira a venganza. Así que Jacob, hábil, como nos lo presenta la Escritura, maneja sus cartas, es un estratega y tiene sus estratagemas, de manera tal que divide sus campamentos en dos, los ubica más allá de la ribera de un arroyo que era propicio para protegerles, envía unos en avanzada hombres suyos para que le lleven presentes, regalos, como en gesto de paz a su hermano, y preparando todo de acuerdo a su experiencia que le había funcionado por años para fugarse, para escapar, para engañar, para prosperar. Este es Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, hijo de Dios, miembro del pueblo de Dios, patriarca de las 12 tribus de Israel, quien juega una vez más sus cartas y se encuentra de noche solo en un pequeño arroyo, preparando lo que va a ser el encuentro al día siguiente con su hermano. Leo para ustedes cómo empieza el pasaje. Repito, de Génesis capítulo 32, comenzando en el 24. Nos dice la palabra: Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Primera parte de nuestra prédica en esta mañana, este texto base. Resalto en primer lugar la expresión Jacob se quedó solo. Hermanos, insistimos desde la comunidad de la fe, desde la iglesia, desde los púlpitos, y la palabra lo hace, en cuán importante es para los hijos de Dios vivir en comunidad. Pero también es bíblico, muy bíblico, y lo hacemos en esta iglesia y desde este púlpito, cuán importante es tener cada uno de los hijos de Dios, nosotros, momentos a solas con Dios. Les es familiar la expresión bíblica cuando se nos relata que el Señor Jesús se retiró a un lugar desierto. En más de una oportunidad lo hacía, pero es que también lo encontramos en todos los grandes hombres de la Escritura. La importancia de tener momentos a solas con Dios. Yo no voy a alegorizar este pasaje. Este es un pasaje histórico que sucedió, pero del cual quiero que obtengamos enseñanza para nosotros hoy, como también hijos de Dios, tomando como referente a Jacob, lo que le aconteció a él. Jacob se quedó solo, y yo les invito a que pensemos en que con cierta frecuencia conviene que estemos a solas con Dios, porque, hermanos, en ese momento de soledad puede ser que tengamos un encuentro muy especial con Dios. Dietrich Bonhoeffer escribe en su libro Vida en Comunidad
una advertencia: aquel que no sabe vivir en comunidad, absténgase de la soledad. E igualmente aquel que no sabe vivir en soledad, absténgase de la comunidad. Para nosotros es importante tanto la vida en común como el tiempo a solas con Dios, que es una forma de comunidad especial. Lo cierto es que en esta situación Jacob está solo en el arroyuelo y nos dice la Escritura que un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Si fue un hombre, si fue un ángel, si fue Dios mismo tomando forma de hombre, no va a ser parte de la discusión. Yo voy a tomar la interpretación que el Espíritu Santo dio a través del profeta Oseas sobre este pasaje y leo para ustedes en el capítulo 12 del libro de Oseas. Se refiere a esto. Aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano. Y cuando ya fue hombre, Jacob luchó con Dios. Luchó con un ángel y lo venció. Lloró y pidió que le tuviera compasión. Dios lo encontró en Betel y habló con él allí. Oseas 12, versículos 4 y 5. Así que, hermanos, aquí nos encontramos en una situación muy especial, ciertamente misteriosa, en donde hay dos personajes en escena, en ese riachuelo y en esa noche oriental. Jacob, un hijo de Dios, podría ser tú y podría ser yo. Y Dios mismo, en presencia de ángel, en presencia de hombre, no me importa. Dios y un hijo de Dios. Y lo curioso es que el relato nos habla de un combate. Aquí hay una lucha que dura, se mantiene por horas, es una lucha nocturnal. Y ¿con cuántas veces, hermanos, nosotros no tenemos a veces a solas en nuestro arroyuelo alguna noche en que estamos con Dios en oración, en lectura de la palabra o en meditación, acostados en nuestras camas, pensando a solas con Dios y sosteniendo quizá una lucha existencial con Dios, una lucha espiritual de un hijo de Dios con Dios. Y casi pareciera que en lugar de orar estamos discutiendo de rodillas. Y casi pareciera que al leer la palabra de Dios estamos argumentando en silencio cómo rebatirla. Y casi pareciera que en la meditación con Dios nos encontramos en cierta incomodidad más que en comunidad. Hermanos, nos pasa. Le ha pasado a los grandes hombres de Dios a través de toda la historia del pueblo de Dios y a nosotros a veces nos ocurre. Estamos en situaciones en que pareciera como si Dios es nuestro opositor o que no quisiera complacernos o que estuviera del otro lado y tuviéramos que contender con Él, que tuviéramos que llegar a algún acuerdo y no. Evidentemente se destaca de una manera tácita que de parte de Jacob, de parte de ti, de parte de mí, había resistencia, había empeño, había dureza, había firmeza en lo que él quería, en sus convicciones, en sus planes, en sus estrategias, vamos, que le habían funcionado, vamos, que formaban parte de su manera de ser, de su manera de enfrentar los problemas, y una vez más quería enfrentarlos de la misma manera, como dice aquella canción escrita por Paul Anka, a mi manera. Quería hacerlo así. Y del otro lado estaba la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios,
el propósito de Dios para su vida que no coincidía. Y por lo tanto se daba un encuentro en términos de enfrentamiento. Nos pasa esto, tal vez, nos ha pasado, tal vez, o nos pasará, tal vez, alguna vez, que estemos en una situación similar. En ese encuentro, en donde la Escritura no nos dice que Jacob lo propició ni lo buscó. Dice, Jacob se quedó solo. Y es un hombre, un ángel, es Dios quien se hace presente en su soledad. Dios entra en tu soledad y en la mía para entablar un encuentro que Él propicia para nuestro bien. Aunque pareciera una lucha, ¿y saben por qué parece una lucha y termina siendo una lucha? Por nuestra resistencia, por nuestra rebeldía, por nuestra dureza. Me parece muy significativo que prolongándose este encuentro, porque a veces, hermanos, no es cuestión de una noche, a veces pasamos días en dudas, en cuestionamientos, en ciertas rebeldías, en lucha, en combate, con Dios mismo, con la voluntad expresa de Dios. Y y pasan las horas o pasan los días, a veces pasan meses y pasa un pedazo de nuestra vida inclusive. Pero acontece algo significativo. Dice que un toque, dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob. Un toque solamente. La expresión un toque contrasta con la expresión lucha. En hebreo la expresión lucha ahí es una lucha en donde se revuelve el polvo, de cómo caen y se levantan y continúan en combate. La palabra toque es toque, un toque sutil de parte de Dios. Hermanos, yo estoy convencido que esta lucha era una lucha arreglada, como se dice en el deporte. Este enfrentamiento, este encuentro, lo propició Dios. Y no es que Jacob va ganando en la lucha porque tiene más fuerza que Dios. Es que Dios ha arreglado esto de manera tal que administrará su fuerza de manera proporcional a la resistencia de su hijo. Y con un toque le bastará. Con solo un toque le bastó. Un toque de Dios le descolgó la cadera a Jacob y todo empezó a cambiar. Hermanos, trasladándolo a nosotros, a veces en tiempos similares, parecidos, en que estamos a solas, en cierto conflicto, con cierta expectativa para el día siguiente, para el qué será mi encuentro con, cómo lucharé, haré las paces, qué haré con mi vida en los días que vienen en este mi regreso. Un toque de Dios es suficiente. Ahora sí recordemos que Dios toca y muchas veces ese toque duele. Y ese toque provoca en nosotros un cambio y ya no nos seamos tan resistentes, tan duros, tan fuertes para seguir debatiendo con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo. En el fondo, hermanos, con frecuencia jugamos nosotros nuestras cartas a nuestro estilo y hace falta
ese toque para cambiarnos. Porque Jacob quería hacer las cosas como le habían funcionado antes. Vamos, es mi experiencia. Tengo vida, tengo trayectoria. Es así como esto me ha funcionado. A veces nosotros tenemos expresiones un poco cortantes. Es que yo soy así. U otras más cortantes. Esto es lo que hay. Como diciendo, si lo quieres lo tomas y si no te vas. Es que soy así. Punto. No. Frente a Dios no hay punto. Es mejor que pongas puntos suspensivos. Porque el toque de Dios viene a los hijos de Dios cuando Él quiere que cambien, que mejoren en su vida, en su caminar, en su trajinar. Y de hecho ya aquí hay un cambio, porque la Escritura nos dice que entonces le dice el hombre, el ángel o Dios, suéltame porque ya raya el alba, suéltame. Jacob ya no está luchando con él, Jacob se ha aferrado ahora a él, lo está agarrando con sus brazos para que no se le escape. Ya no es la lucha. Jacob se ha dado cuenta que si con un toque le ha dislocado la cadera, este no es uno de los de Esaú, este no es otro como él. Está luchando con Dios. Y entonces ya cambia y dice, no te soltaré si tú no me bendices. Aquí hay diferencia. Ahora le pide la bendición. Primero luchaba contra, ahora se aferra para que lo bendiga, porque reconoce que ha estado discutiendo con Dios, leyendo la palabra, pero en contra de lo que la palabra dice, en comunión con los hermanos, pero en conflicto con los hermanos, en oración, en meditación, pero en contienda, en lucha. E insisto, hermanos, yo no me abstengo y no me exonero, no me pongo aparte, yo el primero, pero quiero que ustedes se incluyan también, porque nosotros en alguna vez hemos tenido, o más de una vez, hemos tenido situaciones como estas. Y ante la petición de bendíceme, me hace recordar que el profeta Oseas escribió, vuelvo a leer, aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano. Cuando ya fue hombre, luchó con Dios, luchó con un ángel y lo venció. Y noten lo que agrega el profeta. Lloró y pidió que le tuviera compasión. Lloró y pidió que le tuviera compasión. Aquí ya no es Jacob el que va venciendo. No eres tú ni soy yo. El toque de Dios nos llama a pedirle su bendición, a llorarle, a suplicarle su bendición, su compasión. ¿Cuándo nos pasa esto? Quizá hoy, o tal vez hace pocos días, o nos va a pasar en el futuro cercano. Somos hijos de Dios y nosotros tenemos con frecuencia luchas con nuestro propio Dios. Aquí comienza el cambio y por respuesta a esta solicitud de bendición de parte de Jacob, ¿qué encontramos? Leo la Escritura. Y él le dijo, se refiere al ángel de Dios, a Dios mismo, y Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Hermanos, hay una solicitud de parte del Hijo de Dios, bendíceme.
Sin embargo, no ha terminado la clase. Y el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, Dios mismo, Dios le hace esta pregunta a Jacob, que, insisto, da título a nuestra prédica. ¿Cómo te llamas? Por respuesta, Jacob recibe una pregunta, y es la pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Cuando tenemos esos momentos a solas con Dios, esos momentos de lucha con Dios, en donde tenemos nuestra resistencia, porque tenemos nuestros planes, nuestra experiencia, y sin embargo hay algo que no nos cuadra como hijos de Dios, y Dios nos quiere cambiar la plana. La pregunta de parte de Dios es, ¿cómo te llamas? Yo tendré que responder, me llamo Víctor. Tú tendrás que responder con tu nombre. Pero hermanos, cuando respondemos con nuestro nombre, estamos respondiendo con nuestra biografía. Hermanos, Dios exige de nosotros en estos encuentros a solas, a veces nocturnales y a veces duran días o épocas, exige que nos autoanalicemos, que revisemos un poco nuestra historia, para que veamos cómo Dios ha estado protegiéndonos y guardándonos y guiándonos y ha sido bueno con nosotros, para que veamos también cómo nosotros le hemos fallado a Él, para que recordemos que estamos a veces insistiendo en trajinar el mismo camino que ya hemos andado, que hemos abandonado lo que es la senda original, el mandamiento original, que hemos dejado a Betel, que nos hemos ido lejos para hacer las cosas a nuestra manera. Que tenemos recuerdos, sí, que tenemos proyectos, sí, que tenemos olvidos, sí, que tenemos planes también. La pregunta es, ¿cómo te llamas? Y cuando yo aterrizo, yo, Víctor Cuadra, en oración frente al Señor o leyendo su palabra, yo oigo esta pregunta de parte de mi Dios. ¿Cómo te llamas? Tú que estás invocando mi nombre, tú que estás leyendo mi palabra, tú que estás predicando a la congregación, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Unamuno, en una muy breve frase, escribió en uno de sus ensayos, le cito, cada uno con su cadaunada, y luego ello dirá. Muy breve la frase. La palabra fue aceptada luego por la Real Academia Española. La repito, cada uno con su cadaunada, y luego ellos dirán. Porque, hermanos, tenemos nuestras cadaunadas, que van metidas en nuestros nombres y segundos nombres, y primer apellido y segundo apellido. Esa es mi cadaunada. Ese soy yo. Ese soy Jacob. Tengo mi cadaunada. Y luego ellos dirán, ellos hablarán por sí solos. Hermanos, yo tengo mis cadaunadas y tú tienes las tuyas. De algunas de ellas, el Señor, a través de su Espíritu Santo, se ocupará y a su debido tiempo nos tocará para que nos parezcamos más al carácter de su Hijo Jesucristo, que debe de desarrollarse en nosotros. Los griegos, en su filosofía antigua, allá siglos antes de Cristo, en el templo de Apolo, allá en Delfos, tenían en grandes letras grabado a la entrada, conócete a ti mismo. Y es importante, por lo tanto, delante de Dios tener presente que las apariencias no hacen nada. Dios no ve las apariencias, Dios conoce el corazón humano.
Y Dios nos conoce a nosotros y de ello también deberíamos como hijos de Dios alegrarnos, porque el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así nos ama nuestro Padre Celestial, así nos conoce. Nos pregunta el nombre no porque no lo conozca. Él sabe que somos Jacob. Él sabe cuál es nuestro nombre. Él quiere que lo pronunciemos para que lo tengamos presente y sepamos de dónde venimos y qué vamos a hacer por la gloria y la acción de su Espíritu Santo. Ojalá que sea sin dolor. La Escritura nos dice más adelante en este pasaje que Jacob se fue y se fue ahora renovado. Es interesante que el que parecía ir perdiendo el combate esa noche era Dios y sin embargo es el que se adjudica el poder, la autoridad de cambiar el nombre. Quien cambia el nombre es el vencedor. Quien pone nombre es el que vence, es el dueño. Y entonces le dice a Jacob, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. A los hombres los has engañado, les has hecho de las tuyas. Conmigo simplemente te hice que te reconocieras y que me conocieras como yo te he conocido a ti. Hermanos, la idea central que estoy queriendo dejar con ustedes, la leo para ustedes, es esta. Esta es la idea central para mí de este pasaje. Cuando el Señor nos pregunta, ¿cómo te llamas? Es para que pasemos de la resistencia a la rendición. Y entonces nos concede la victoria. Y lo repito, cuando el Señor nos pregunta ¿cómo te llamas? Cuando el Señor te pregunta a ti y a mí ¿cómo te llamas? En ese momento a solas, en ese arroyuelo, en esa noche, y te pregunta ¿cómo te llamas? Es para que pasemos de la resistencia a la rendición. Y entonces nos concede la victoria. Ya tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Cómo termina el pasaje? Muy rápidamente, brevemente, el pasaje nos dice que este Jacob, que era Jacob, tenía su cadaunada indudablemente. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Esta audacia de Jacob en este momento tiene un doble filo. Le han cambiado el nombre, le han cambiado la vida, con un ligero toque. Su vida va a cambiar, ya no será más el suplantador, el estratega, el que engaña, el que miente, el que se la juega todas y se sale con la suya y así prospera. No, ya ese no será su nombre. Ahora su nombre es otro. Pero entonces él pareciera que cae en la audacia, dije, de imaginarse que está en una especie de trueque. Me preguntaste por mi nombre y te lo dije. Ahora yo te pregunto, dame a conocer ahora tu nombre. Vamos, Jacob. Dame a conocer tu nombre. Quiero tener tu nombre porque quiero tener un Dios de bolsillo. Quiero tener un hombre que cuando tenga que enfrentar otra situación difícil, frote la lámpara y me solucione los problemas. Quiero tener
el nombre de alguien que me saque de las crisis en las que yo mismo me meto. Quiero manejarte. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés, con razón, al encargársele la tarea de ir a hablar con el gran gobernante del imperio del Nilo, le pidió a la teofanía que estaba en la zarza ardiendo, ¿cuál es tu nombre? Para decirle a Faraón, ¿quién me envía? La respuesta de Dios, y esto sucedió 600 años después, fue: yo soy el que soy. Impronunciable, pero me vas a ir conociendo en el camino, y Faraón también. Yo me iré mostrando en el camino. A Dios no lo podemos poseer ni encajonar. Dios es nuestro dueño, nosotros no somos dueños de Dios. Y aquí, por eso la pregunta, la exigencia casi de Jacob, obtiene por respuesta una pregunta: ¿para qué? ¿Para qué preguntas por mi nombre? ¿Me has pedido que te bendigas? Te bendigo. Y dice que lo bendijo allí. Así termina el texto. Y lo bendijo allí. Hermanos, quiero volver en una especie de resumen a recomendarles que tengamos de vez en cuando tiempos a solas con Dios. A solas. En oración, Él vendrá a nuestra mente. No vendrá a un arroyo, pero vendrá a nuestro corazón. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, y el Padre Celestial también, y el Hijo intercede también. Vamos, que es el Dios Trino trabajando en nosotros. Vendrá a nosotros. Pero no nos extrañemos, más bien estemos dispuestos a responder, porque la pregunta vendrá: ¿cómo te llamas? Yo te bendeciré, pero respondamos con total sinceridad, honestidad delante de Dios por nuestro nombre. Él nos cambiará para bien, para mejor, para más. Así lo ha hecho y así lo hará. Él es nuestro Padre Celestial. Oremos y demos